Buenas tardes a todas, todos y todas los presentes. En esta oportunidad, la profesora Gabriela Carrasco, licenciada en Ciencias Políticas y profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica del Norte, nos expondrá sobre el tema Mujeres y Política. Me avisan si llego a abrir de nuevo otra cosa, porque en una de esas le termino compartiendo el WhatsApp a todo el mundo nuevamente. Ya, bueno, primero que todo, gracias a todas y todos por venir. La verdad es que día viernes 8 de la noche es totalmente comprensible. No, nunca se preocupen de repente por lo que pasa en ese tipo de charlas, de repente se suelen ver más después, ¿ya? Bueno, ¿a qué vamos a referir hoy en realidad? Vamos a referir principalmente a las mujeres y a la política, y principalmente la transición, ¿no es cierto?, de la mujer de objeto político a sujeto político. Y es bastante fuerte quizás la primera mención, ¿no es cierto?, a que refiere en cuanto uno podría poner el grito en el cielo si determinamos, por ejemplo, el uso de la frase objeto político, porque cualquiera podría decir, año 2021, las mujeres se entienden, ¿no es cierto?, ser sujetos de derecho y por tanto gozan de los mismos derechos fundamentales, esenciales e humanos, ¿no es cierto?, que el hombre. Pero no es una frase baladí de inicio. Vamos a ver un poquito durante el transcurso de la presentación que hay elementos que permitirían referir a esto dentro del plano político, justamente porque cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la mujer y la política, hablamos de una lucha por los espacios que es permanente, ¿ya? Siempre hay una lucha de carácter permanente por los espacios. ¿Y por qué? Porque para que la mujer se logre posicionar en el sistema político es una gesta, es literalmente, ¿no es cierto?, una batalla que al corriente ya lleva siglos directamente. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres hemos tenido que posicionarnos en el plano político desde una dimensión que es doble. Por una parte, hemos tenido que acceder, ¿no es cierto?, ganarnos el derecho a participar del espacio público, salir de la relegación, ¿no es cierto?, del espacio doméstico, pero cuando una vez lograda esa agregación al espacio político, nos encontramos con otra barrera que es la falta de agregación a las fuerzas políticas, ¿ya? Dentro del estudio, ¿no es cierto?, del derecho político encontramos a las fuerzas políticas, las fuerzas de tensión, y principalmente para el caso de las fuerzas políticas, la inclusión de la mujer nuevamente en ese espacio corresponde a otra lucha, porque suelen ser espacios, ¿no es cierto?, de hegemonías patriarcales. ¿Por qué? Porque la política es poder, y toda búsqueda del poder, ¿no es cierto?, tiene de por sí ya un contenido de competencia, ¿no es cierto?, muy relacionado a estas ideas, espero yo, de políticas quizás trasnochadas que no han logrado recibir aportes del solidarismo todavía, por ejemplo. Desde ese punto de vista, nuestra historia, la historia de las mujeres, es una historia de marginalización, ¿ya? Es una historia de marginalización al punto que los efectos que esa marginalización tiene no distan mucho de la que se da para el caso de otros grupos o categorías sospechosas del derecho internacional de los derechos humanos, como se da en el caso, ¿no es cierto?, de las disidencias sexuales y otros. Imagínense que para el caso de la mujer, cualquier, digamos, ser o formar parte de estos otros grupos, personas con discapacidad, ¿no es cierto?, comunidades de disidencia sexual y otros, implica de por sí una interseccionalidad, implica ingresar en un ámbito incluso mayor, de mayor marginalización. Es importante reseñar, cuando hablamos también de las mujeres y políticas, o recordar que el espacio de representación política, que corresponde, ¿no es cierto?, más formalmente a esta delegación que se hace de la toma de decisiones dentro de una comunidad, a través de procesos de agregaciones de demanda, voy a explicarlo con más claridad en la próxima slide, es un principio básico de las democracias. Nosotros estamos en un sistema democrático y por tanto la representación política debiera alcanzar a todos los sujetos, ¿no es cierto?, que conforman la comunidad política. ¿Y por qué es importante recalcar esto? Bueno, es justamente este dibujo, todo esto es el esquema de sistema político de David Easton. La verdad es que a mí me encanta porque considero que plantea muy bien la forma en la que funciona el sistema político en la actualidad, un sistema de retroalimentación, no es un sistema, digamos, cerrado, sino que es un sistema continuo. Y tenemos que recordar que estamos insertos dentro de un sistema político. ¿Ya? Desde que el poder político se transforma, ¿no es cierto?, en poder estatal, cuando se organiza jurídicamente, o sea, cuando figura, ¿no es cierto?, la institución de la Constitución, la Carta Magna, etcétera, etcétera,
todo lo que deseamos, todo lo que queremos, como habitantes de este territorio, tienen que ingresar al sistema político. Entonces, en este esquema, ¿no es cierto?, de retroalimentación, hay insumos, ¿no es cierto?, hay apoyos, es el input, que son flujos del ambiente del sistema político. ¿Dónde estamos nosotros y nosotros acá? Este es el espacio que utilizamos, que es un espacio a la vez de retroalimentación, pero también de influjo de demandas, ¿no es cierto?, y solicitudes que tenemos nosotros como personas que habitamos dentro de una comunidad. Y desde ese punto de vista, nosotros lo que hacemos es presentarle demandas al sistema político. Le requerimos ciertas cosas como personas, ¿no es cierto? Le requerimos elementos básicos como alimentación, educación, vivienda, salud, y esto, el sistema político, tiene que resolverlo mediante el trabajo, ¿no es cierto?, de las instituciones y de los órganos políticos. ¿Para qué? Para que las políticas, estas decisiones, ¿no es cierto?, reflejen justamente los insumos, las demandas que se presentan. Esto posteriormente vuelve, ¿no es cierto?, un sistema de retroalimentación, vuelve al ambiente que somos nosotros, y nosotros volvemos a decir, bueno, ¿qué me parece esto? Me parece bien, me parece que está mal. Un ejemplo de eso podría ser, no sé, o sea, ¿qué necesitamos? Necesitamos incorporar más deporte, por ejemplo, en la vida de los ciudadanos, han aumentado los índices de obesidad, sacan un programa, por ejemplo, el programa Elige Vivir Sano. Eso vuelve, ¿no es cierto?, a nosotros como a retroalimentación, que nosotros conformamos el elemento ambiente y nosotros decimos, bueno, esta cuestión en realidad no está funcionando, necesitamos aplicar cambios. Y volvemos a ingresar una demanda, por ejemplo, dentro del sistema político. Ahora, ¿por qué volver a dar la lata con el funcionamiento quizás del sistema político? ¿Por qué? Porque a veces, en base a esto podemos observar lo siguiente en relación con la participación de nosotras como mujeres en el ámbito político. Dos puntos. Primero, un punto. Si la mujer no participa de forma activa dentro de la política, en el espacio público, o sea, dentro del ambiente que figura allí en la parte de retroalimentación que explicábamos del sistema político, los insumos ni siquiera van a alcanzar a entrar este sistema político que se denomina también la black box, se llama así porque difícilmente sabemos qué es lo que pasa una vez estamos adentro. Pero muy grandes rasgos lo que ocurre es que nuestras demandas ni siquiera llegan al sistema político. Entonces te vas a encontrar con un sistema, por una parte, que no puede reconocer, es incapaz de reconocer cuáles son las demandas de las mujeres, demandas históricas o demandas coyunturales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no hay participación de la mujer en el espacio público, no logras hacer ingresar esas demandas al sistema político. Y por otra parte, en esta doble dimensión, ¿no es cierto?, estos dos grandes problemas, si la mujer no participa activamente de la política, pero dentro del espacio político otorgado por la institucionalidad, ya sea, ¿no es cierto?, los partidos políticos o dentro de la administración, dentro del gobierno, las decisiones que salgan del sistema político de esta black box van a salir sin haber tomado en consideración la voz, ¿no es cierto?, también de la mujer. Entonces nos encontramos con un segundo gran problema que corresponde a que, primero, el sistema no oye, no hace, digamos, hace oídos sordos de las demandas de las mujeres por falta de representatividad en el espacio público, pero además, una vez sale una solución, digamos, por parte del sistema, esa solución no está acorde a la realidad de lo que requieren, ¿no es cierto?, o demandan las mujeres. Y desde ese punto de vista nos encontramos en un momento sin voz ni decisión dentro del espacio político, dentro del sistema político. Entonces, en un sistema así, ocurre lo siguiente, que allí señalan, ¿no es cierto?, que no nos regulamos, somos más bien reguladas. ¿Y qué quiere decir esto? Y volvemos un poco a esta idea quizás que puede sonar un poquito fuerte de la mujer como objeto político. Si nosotras no regulamos y por el contrario somos reguladas, de eso se entiende que sobre nosotros recaen las decisiones del sistema político, ya sean decisiones legislativas, decisiones de políticas públicas, sobre las que no tuvimos ni voz ni voto, derechamente. Entonces, la subjetividad política, esa capacidad de nosotras de incidir dentro del sistema, se ve inexistente o disminuida. Entonces, hay que entender que hay una problemática de invisibilización de la mujer, ¿no es cierto?, dentro de estos espacios. Y esta invisibilización nos daña a todos como sociedad. ¿Por qué? Porque somos el 51% de esa sociedad. Las mujeres somos, de hecho, el 51% de las habitantes que viven en el territorio nacional, ¿no es cierto?, de Chile son mujeres. ¿Ya?
Esto no solamente, bueno, o sea, lleva ya la verdad es que décadas de estudio, y lo mismo se refiere, por ejemplo, lo hace muy correctamente el informe de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, o Declaración de Beijing, que es del año 95, ya podrá entenderse que hace harto tiempo atrás quizá. Nos señala que es necesario, imagínense, para que se logre la igualdad, la paz y el desarrollo a nivel, digamos, mundial, que las mujeres participen de forma activa en los procesos de toma de decisiones, pero no solo en el proceso de toma de decisiones, sino que también en el acceso al poder. Y todo esto son los elementos fundacionales, ¿no es cierto?, políticos, directamente. ¿Qué pasa en el caso de Chile en particular? Bueno, ya hablamos, ¿no es cierto?, que la mujer en el ámbito político tiene que tomar los espacios, derechamente. La invisibilización de la mujer es de muy larga data, no, bueno, excede, ¿no es cierto?, lo que podría alcanzar a explicar en esta presentación, principalmente porque es algo que se estudia, ¿no es cierto?, del nacimiento del feminismo y de la forma de pensamiento crítico que el feminismo aporta, ¿no es cierto?, en todas las otras ciencias. Desde ese punto de vista, baste que revisemos también algunos hitos, es necesario, más que bastar, necesitamos revisar algunos hitos. En el año 1875, quizás, y esto es un dato interesante, existe un grupo de mujeres en San Felipe decidió inscribirse ya en los registros electorales de la época, señalando que la ley no indicaba derechamente cuál debía ser el sexo, ¿no es cierto?, de los votantes. Ocurrió, como respuesta a eso, ¿no es cierto?, le pongo ahí los reaccionarios, que en el año 1884 se estableció mediante una reforma de ley de forma clara que las mujeres no teníamos derecho a sufragio. ¿Y por qué señalo ahí, ¿no es cierto?, los reaccionarios? Porque es súper importante que veamos, ¿no es cierto?, el reflejo de la lucha de las mujeres en relación con el reflejo de todas las otras categorías o grupos sospechosos, que son categorías, ¿no es cierto?, históricamente oprimidas. ¿Por qué? Porque el resultado es el mismo. ¿Ya? Lo que ocurre, lo que pasa allí es exactamente lo mismo. Cada vez que ha existido una búsqueda de derechos por parte de algún grupo históricamente oprimido, ha habido como reacción a esa búsqueda de derechos un ámbito, ¿no es cierto?, que busca restablecer los privilegios o generar, ¿no es cierto?, respuestas que son derechamente respuestas de opresión. ¿Por qué? Para mantener el status quo. ¿Por qué? Porque el poder es un elemento, ¿no es cierto?, preciado en la sociedad. Y mientras más personas puedan alcanzar cuotas de poder, menos poder tienen, ¿no es cierto?, aquellos que mantenían derechamente el status quo. Entonces, es por eso que siempre vamos a encontrar esta respuesta de los denominados reaccionarios. ¿Ya? Ya posteriormente, en el año 1934, aparece la ley, ¿no es cierto?, se genera la ley 5.357, perdón, que permite que las mujeres voten, ¿ya? Y no solamente que voten, sino que sean candidatas, pero en un ámbito reducido, el ámbito de las elecciones municipales. Ahora, ¿por qué en el ámbito de las elecciones municipales? Porque la mujer sigue siendo relegada, ojalá, a lo más doméstico posible. Y en el ámbito, ¿no es cierto?, de la distribución administrativa, ¿no es cierto?, de los países, las municipalidades es lo más cercano que tenemos a la casa, ¿no es cierto? La comuna es lo más cercano que tenemos, valga la redundancia, a nuestra comunidad. Y por tanto, quizás la mujer sí podía allí votar, sí podía allí presentarse, porque no está en las escalas, ¿no es cierto?, superiores del poder político derechamente. En esa oportunidad sale una mujer electa, de hecho, que es doña Alicia Cañas, porque los comicios se celebraron en el año 1935, el año posterior. Ahora, ya en el año 1949 se aprobó en Chile, ¿no es cierto?, el derecho a voto para las mujeres en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Como hito anterior, lo ocurrió, ¿no es cierto?, en Nueva Zelanda, donde el movimiento sufragista también consiguió, ¿no es cierto?, votos para las mujeres. De hecho, Chile, Uruguay, dentro de todo, fueron pioneros en la región en establecer el derecho a sufragio también para las mujeres, pero eso hay que agradecérselo también a la lucha de las sufragistas en su momento. Ahora, en el año 1952, las mujeres votan por primera vez en las elecciones. Ahora podría parecer un año lejano, pero hay muchas mujeres que no alcanzaron a votar, o sea, alcanzaron a existir en una época en la que no podían votar derechamente, no tenían derecho de elegir, y por tanto su representatividad en el sistema político no existía.
Ahora, es recién en el año 1970, imagínense, recién en el año 1970 que ocurre, ¿no es cierto?, o se iguala el padrón electoral de hombres y mujeres, recién. Porque habrá que recordar, ¿no es cierto?, que eso requería de inscripción anteriormente, no era un sistema de inscripción automática. Entonces se entiende que las mujeres acá habrían tomado, ¿no es cierto?, un poco las riendas de la promoción política de su ideología, de cierto modo, o así se esperaría. Pero imaginen cómo son las cosas, es recién en el año 1999 que se presentan candidatas a la presidencia, para el caso fue doña Gladys Marín y Sara Larraín, y fue recién en el año 2017 que se superó el margen del 30% de postulaciones a candidaturas al Congreso por parte de mujeres, año 2017, y aún así fue superior, 4 veces superior a la presentación de candidaturas durante el año 2013. Ahora, ¿por qué habrá existido, ¿no es cierto?, este cambio? Que se superara, ¿no es cierto?, en un 30% las postulaciones de mujeres, o por qué fue 4 veces superior a lo que ocurrió en las elecciones del 2013. Derechamente, porque en su momento se pusieron en práctica acciones afirmativas. Y hay mucha gente que no le gusta la palabra acción afirmativa. Antiguamente se les denominaba discriminación positiva. Obviamente el término está más que superado porque no corresponde a un espacio de discriminación. De hecho, por el contrario, busca pasar de un ámbito de igualdad formal a un ámbito de igualdad de facto, ¿no es cierto? Igualdad de hecho. Eh, ¿Cuáles fueron, o sea, qué es importante referir de las acciones afirmativas? Que estas son acciones que no buscan el establecimiento de privilegios, muy por el contrario, el privilegio es un antónimo de una acción afirmativa, ¿ya? Es una contraparte de la acción afirmativa, porque de hecho la acción afirmativa lo que busca es eliminar la simetría, superar la simetría que provenga de estas prácticas sociales que son discriminatorias, ¿no es cierto?, y desiguales. Si tenemos prácticas sociales que son discriminatorias y desiguales, se entiende, ¿no es cierto?, que debe aplicarse en la materialidad un trato desigual para poder superar ese ámbito de diferencia. ¿Y qué implica eso también? Implica que las acciones afirmativas son de carácter temporal o debieran tener un carácter temporal. No significa esto que tengan una limitación temporal estricta, lo que en realidad refiere específicamente es que estas medidas debieran, ojalá una vez tomadas, permitir superar, ya indicamos, ¿no es cierto?, esta asimetría. Y por tanto no están hechas con vocación de permanencia, porque superada la asimetría, pierden el sentido. Y es por eso que es tan importante que no se confundan con los ámbitos de privilegio, ¿ya? En muchas oportunidades la respuesta que se da frente a este tipo de acciones es que la igualdad de oportunidades debería ser la misma para todos dependiendo de las capacidades. Y eso obvia un sistema de desigualdad material que lleva centenios, ¿no es cierto?, décadas arrastrándose. Entonces, es una visión absolutamente sesgada. ¿Por qué es tan importante la toma de estas medidas de acción afirmativa en el aseguramiento de la participación política de las mujeres? Y hasta por ahí se puede discutir incluso al respecto. Pero el 2017 lo cierto es que se postularon 4 veces más mujeres que en las elecciones del 2013, ¿ya? Esto se debió a que en Chile se impulsó un paquete de reformas a la ley electoral en el año 2015 que estableció criterios, ¿no es cierto?, de paridad, pero estableció criterios de paridad dentro de las listas de la candidatura. No aseguró derechamente escaños, ¿no es cierto?, en el Congreso, pero le refirió, por ejemplo, a los partidos políticos que sus listas debían tener una conformación de cuyo total, ¿no es cierto?, que fuera declarado, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podían superar el 60% del total respectivo. O sea, buscaba nuevamente equiparar la cantidad de candidatos y candidatas que se presentaran. Además de eso, la ley 18.603 estableció que los partidos políticos debían dedicar un 10% de los recursos públicos que recibían, ¿no es cierto?, directamente para el fomento de la participación de las mujeres en el ámbito de la política. Nuevamente, esta idea de tratar de superar las asimetrías. Y ahí sale, ¿no es cierto?, la pregunta, bueno, pero ¿en realidad son necesarias las medidas anteriormente descritas? ¿Acaso no serían en sí discriminatorias? Eso está más que superado. La verdad es que no tiene mayor sentido darle eco a esas referencias. ¿Por qué? Porque
lo señalamos, la mujer todavía se mantiene en un ámbito de lucha para generar representatividad política. No estamos ni por cerca de llegar, ¿no es cierto?, a un nivel de igualdad de oportunidades, y no solo de oportunidades, sino que de igualdad de resultados, ¿ya? Los esquemas, digamos, de pensamiento crítico feminista aplicado al ámbito de las ciencias sociales hacen referencia a la igualdad de resultados como uno de los elementos, ¿no es cierto?, principales que busca el alcance de las acciones afirmativas, porque la igualdad de oportunidades tampoco supera las barreras, es solamente abrir la puerta, pero una vez abierta la puerta, quienes logran sentarse a la mesa, nuevamente nos encontramos, ¿no es cierto?, con las problemáticas de la asimetría. Ahora, el aseguramiento de la participación política de la mujer, de la representación política de la mujer, también está en elementos, o sea, en instrumentos, perdón, internacionales, ¿ya? Desde ese punto de vista, son mandatos que obviamente uno entrará a discutir, ¿no es cierto?, la calidad de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU en cuanto a fuente o no del derecho, no es digamos, el lugar para hacerlo, pero hacen eco de, ¿no es cierto?, los derechos que ya constan en otros instrumentos internacionales, en otras convenciones y tratados, ¿ya? Allí refiero a algunos. El material sí, yo, se los envío, si lo requieren, no hay ningún problema, ¿vale? Ya. Entonces, bueno, nuevamente, ¿por qué la toma de estas medidas afirmativas para la eliminación, ¿no es cierto?, de brechas de participación y representatividad política en realidad? Primero, existen, y estas son brechas que aparecen, ¿no es cierto?, de los estudios que se hacen en la conferencia, ¿no es cierto?, de la mujer en Beijing, y otras posteriores, los estudios que hace el, ¿cómo se llama?, PNUD posteriormente, nos refieren las mismas problemáticas. Primero, un marco cultural y valórico, ¿no es cierto?, que subestima nuestras capacidades y nuestro desempeño. Derechamente relacionado, ¿no es cierto?, con la idea de la naturaleza de la mujer, o sea, que existe una naturaleza de la mujer que está asociada, ¿no es cierto?, a la emocionalidad y no al ámbito de la racionalidad, ¿no es cierto? También la responsabilidad familiar y de cuidado, yo agregaría la responsabilidad familiar y de cuidado, porque la mujer también se entiende hoy en día como el sujeto principal, ¿no es cierto?, de cuidado en el núcleo familiar, en los sistemas de salud, etcétera, etcétera, que se le otorga de forma exclusiva a la mujer. En la mujer recae, ¿no es cierto?, la responsabilidad familiar y la responsabilidad familiar también de cuidado. Y eso redunda que en la realidad, en la vida, ¿no es cierto?, uno tenga derechamente que ver primero qué se almuerza antes de pensar, por ejemplo, ir a la reunión del partido, literalmente, ¿ya? Entonces, a ello se le une un marcado ámbito masculino, ¿no es cierto?, un ámbito muy marcado de lógicas hegemónicas patriarcales, ¿no es cierto?, que se dan principalmente en los esquemas de los partidos políticos también, en realidad en todo ámbito donde haya discusión política, no es exclusivo esto de los partidos políticos tampoco, ¿ya? Pero ese ámbito, por ejemplo, también relega a la mujer a elementos de servicio. La persona que sirve el cafecito en los mitines, ¿no es cierto?, quien se queda acompañando, no sé, a los compañeros del partido en las reuniones y que se tiene que ir más temprano porque tiene que devolverse a cuidar a los niños. Y la toma de decisiones políticas se genera en los ámbitos, por ejemplo, cuando las mujeres ya se han ido, han vuelto al hogar, para poder, ¿no es cierto?, mantener derechamente el orden de dicho hogar. Se ven en la trastienda, ¿no es cierto?, en el trasnoche, cuando ya, no sé, se saca una copita de vino y oiga, compañero, ¿a quién vamos a tirar para la próxima elección? Esa es la forma, ¿no es cierto?, de amiguismo y compadrazgo que es natural en la política, contra la que han luchado muchísimas mujeres. Javier Rifo, por ejemplo, que es una mujer politóloga, a la cual yo la verdad admiro mucho, tuve la suerte de dar una buena charla con ella, es, por ejemplo, un ejemplo de mujer que inserta muy dentro del ámbito de la institucionalidad, ha luchado, ¿no es cierto?, por generar representación política de las mujeres. Ahora, también existe una dificultad que es de corte económico, derechamente. Para las mujeres es mucho más difícil conseguir recursos económicos para postular.
Ahora, ¿qué mecanismos principalmente encontramos dentro de este ámbito de medidas afirmativas? Las cuotas electorales y los sistemas de escaño reservados, ¿ya? Nosotros tenemos ya implementado un sistema de cuotas electorales, lo habíamos dicho, las listas de candidaturas que tienen que tener, ¿no es cierto?, ojalá un 40%, ahí en realidad refiero un 40% de mujeres, pero en realidad lo que había señalado, no puede superar el 60% de cada género, ¿no es cierto? Y, disculpen, es mi gatita. Bueno, cosas que pasan en realidad. La voy a sacar sutilmente. Se entiende, se entiende. Muy probablemente va a volver. Ya. Bueno, pero el sistema, ¿no es cierto?, los sistemas de cuotas electorales que buscan, ¿no es cierto?, generar una primera suerte de equilibrio, superar una primera suerte de brecha, que siquiera, ¿no es cierto?, poder participar, ¿ya? Poder participar. Pero además hay otro mecanismo, que algunos refieren es un mecanismo, ¿no es cierto?, mejorado, que corresponde a los escaños reservados, donde ya hay un número de asientos, asientos de escaños, por eso se denomina así, ya sea para un sistema de asamblea o ya sea para, por ejemplo, el Congreso, con total independencia de la forma en la que estén conformadas las listas, permite asegurar, ¿no es cierto?, que un número de mujeres ingrese también dentro de esa institucionalidad, ¿ya? También son mecanismos, miren, esto también es interesante porque son mecanismos que se han utilizado para asegurar presencia de, bueno, ahí dice pueblo indígena, diría pueblo originario, minorías étnicas o religiosas, y ¿por qué nuevamente utilizado esto para las mujeres? Porque verdaderamente las mujeres viven ámbitos de vulneración que no distan en mayor medida de los ámbitos de vulneración de estos otros grupos o categorías sospechosas. De hecho, ya lo dijimos, para la mujer es un agregado el hecho de pertenecer a cualquiera de estas categorías. Es un agregado de vulneración. Ahora, ¿son suficientes o no las medidas tomadas? Bueno, la verdad es que desde ya no son suficientes, no parecen ser suficientes porque son medidas que tienen que aplicarse dentro de un espacio tradicionalmente, ¿no es cierto?, político que está marcado por la hegemonía patriarcal. Es así. Basta observar, ¿no es cierto?, que muchas veces el feminismo es utilizado o como una herramienta política para posicionar, ¿no es cierto?, alguna candidatura o algún programa, o la representación de las mujeres justamente buscando el voto femenino. ¿Cuál fue el problema o cuáles fueron los hallazgos de lo que ocurrió en el año 2017, con las votaciones del año 2017? Bueno, se estableció, ¿no es cierto?, que lamentablemente lo que hicieron los partidos en su momento fue generar las listas llamando, ¿no es cierto?, a participar a las compañeras, pero las entendían como, perdón, me devuelvo, el acompañamiento de los otros candidatos. Derechamente, no fueron incorporadas a las listas esperando que ganaran, no se les entregó el mismo nivel de apoyo a otros, sino que derechamente se planteó como acompañar al candidato, ¿ya? Ahora, hubo también hay incentivos de carácter monetario. La devolución por voto obtenido es 0,01 UF mayor para el caso de las mujeres. Pero eso tampoco permitió, ¿no es cierto?, que la reducción de brecha, si bien hubo una reducción de brecha, fue importante, no es sustentable en el tiempo. ¿Por qué? Porque incluso el mismo servicio electoral señaló que la diferencia de financiamiento entre hombres y mujeres fue de un 32% en esa elección. O sea, los hombres seguían recibiendo una mayor cantidad de apoyos monetarios que son importantísimos a la hora de buscar pelear directamente por un escaño de representatividad. Ahora, también es interesante acá referir un poquito a lo que ocurrió con la Convención Constitucional, porque en la Convención Constitucional derechamente nos encontramos con una paradoja bastante interesante. En las votaciones, ¿ya? Las candidatas mujeres superaron en votos a los hombres en 18 distritos. ¿Ya? Imagínense, un cambio a nivel porcentual de un 7,1% del 2017 a un 64,3%. Es un salto cuantitativo gigante. Ahora, ¿por qué también es interesante lo que ocurrió en la convención en relación con la instalación del sistema de paridad de género? Porque el sistema de paridad de género lo que buscaba era asegurar, ¿no es cierto?, el ingreso de cupo de mujeres directamente a la convención constituyente. Sin embargo, ¿qué pasó? Y esto es lo paradójico, la corrección favoreció a los hombres, ¿ya? Si no se hubiese aplicado el criterio de corrección de paridad,
habría estado conformada nuestra convención constituyente por 77 mujeres y 78 hombres. Perdón, 71 hombres y 84 mujeres. Si hubiese operado, como lo hizo, disculpen, la corrección, contamos con 77 mujeres y 78 hombres. ¿Ya? De hecho, aquí se dio el caso, ¿no es cierto?, muy bullado de doña María Ojeda, la profesora, ¿no es cierto?, quien superó con creces la votación de sus compañeros masculinos de lista, sin embargo, por criterio de corrección quedó fuera directamente de la convención. ¿Y por qué es interesante esto? Porque el proceso, ¿no es cierto?, político que se dio al amparo y social, que se dio al amparo de la coyuntura posterior al 18 de octubre, del estallido social, de la convención constituyente, demostró varias cosas. Primero, obviamente, una pérdida de confianza bastante importante en la política tradicional, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Que de alguna u otra forma se lo buscó llevar a la convención constituyente a personas que tuviesen liderazgo social, o que mantuviesen una representatividad a nivel de la comunidad, a nivel del territorio, o a nivel, ¿no es cierto?, de sus conocimientos técnicos en algún área, etcétera, etcétera. Y cuando pasó eso, nos dimos cuenta que en su mayoría eran mujeres. De hecho, había en ocasiones que pensar en el candidato hombre, ¿no es cierto?, para poder llevar. Y eso te da a entender que no es que las mujeres carezcan de liderazgo político, no es que las mujeres no tengan o no puedan ser determinantes en generar una presencia, una incidencia a nivel político, sino que no lo hacen desde los espacios asociados a la política tradicional. ¿Por qué? Porque cuando la mujer ingresa al espacio de la política tradicional, se genera esta problemática de tener que, una vez adentro, volver a luchar con estas lógicas, ¿cómo se llama?, hegemónico-patriarcales. Entonces, la mayoría de las veces las mujeres van a estar peleando desde un ámbito de lucha que es extrainstitucional. ¿Y por qué además se podría dar esto para el caso? Porque como ya hemos dicho, ¿no es cierto?, las mujeres ya se encuentran dentro de un espacio de marginalización como muy coincidente con los espacios de marginalización, ¿no es cierto?, de los grupos de categorías sospechosas. Entonces muchas veces esas luchas se alinean directamente. Y por eso también podemos ver la lucha del feminismo asociada directamente con otras luchas reivindicatorias de derechos. Entonces, desde ese punto de vista, como ambos provienen de sistemas externos, por decirlo así, porque están marginados, esta fue la instancia, ¿no es cierto?, en que se reflejó ese trabajo profundo que había de las mujeres a nivel política, pero incorporándose, ¿no es cierto?, esta nueva institucionalidad. Ya para terminar, y brevemente en realidad, una relación breve sobre la mujer y la violencia política. Yo estuve pensando sacar las tomas de pantalla de los comentarios en Twitter que aparecen reflejados en este estudio en relación con algunas convencionales. No lo hice porque eran bastante fuertes, ¿ya? Abyectos en realidad. Entonces, podía provocar, me lo hicieron saber en algún momento, un ámbito de revictimización quizá innecesario. El hecho es que ya están expuestos ahí, ustedes pueden encontrarlos en el segundo informe del proyecto Mujeres y Política en Twitter, análisis de discursos violentos a mujeres constituyentes. Y la realidad con la que nos presenta es súper alarmante. El 75% de las constituyentes recibieron mensajes de odio o mensajes violentos. Y de esos mensajes, el 61% corresponde a violencia psicológica, el 25% a violencia moral y el 14% a violencia ideológica. A ver, no es que yo no voy a decir que todas las violencias son iguales, no creo en eso, y no voy a señalar, ¿no es cierto?, que una violencia es menos incidente que otra en lo que pueda pasar con una persona, pero fíjense que solamente hay un 14% de violencia ideológica, porque la violencia ideológica está más referida, ¿no es cierto?, a los elementos políticos que representa en su ideología, los valores que busca llevar, ¿no es cierto?, la persona que genera representatividad a la convención. Sin embargo, acá es más bien incidental. El 61% de la violencia es violencia psicológica. ¿Y por qué? Porque a la mujer se le sigue viendo no como un sujeto político, y por tanto las recriminaciones que se le hacen a las mujeres no son en base a sus aportes políticos dentro de estos ámbitos, sino que derechamente a cómo se ven, cómo se visten, sus creencias quizás
religiosa, su estatus de ser mujer y estar en un espacio político, todo tipo de características que tengan relación con eso. Ese es el nivel de ataque. Y es importante también señalar que si bien ha existido una discusión, yo creo que eventualmente también se va a superar, sobre que la violencia contra la mujer en el ámbito político es un tipo especial de violencia, ¿ya? Es un tipo particular de violencia, una forma de violencia específica. ¿Por qué? Porque es una forma de violencia que no está dirigida, ¿no es cierto?, al efecto quizás que tengan las otras violencias, sino que directamente busca además restringir el ámbito de participación política de la mujer como mujer dentro de los espacios políticos. Eso, en realidad, en cuanto a mi presentación de hoy. No sé si se abrirán comentarios. Muchas gracias, profe, por su presentación. Y ahora abrimos el espacio para las preguntas, o para que alguien quiera comentar algo o cualquier cosa. Sí, profe. Yo tengo una duda. Entonces, si se supone que el tema de la paridad nos jugó en contra en el tema ahora de las elecciones de los constituyentes, ¿significa que de a poco está dejando de no ser tan necesaria dentro de la política? ¿O que este es como el caso excepcional? Es una muy buena pregunta y yo creo que es un caso excepcional, porque yo creo que hay que revisarlo a la luz de la coyuntura ¿cómo se llama?, político-social imperante en ese momento. ¿Qué pasa? Que esto, lo reitero nuevamente, es coyuntural, está asociado, ¿no es cierto?, al estallido y a las reivindicaciones, ¿no es cierto?, de el pueblo que en algún momento se posiciona en contraposición a la casta política, por decirlo así. Y lo cierto es que en la participación política del día a día, cuando se construye no solo la fase agonal de la lucha por el poder, sino que la fase arquitectónica, cuando ya se están generando, ¿no es cierto?, los planteamientos más bien de convivencia, una vez ya está instaurado un grupo político en el poder, la verdad es que la representatividad que generan los partidos también es importante, porque atienden al pluralismo político, y las formas institucionales también permiten, obviamente, generar niveles de estructura de participación. Entonces, en un futuro, por ejemplo, no sería factible mantener quizás un sistema como el que representó en su momento la lista del pueblo, por ejemplo, donde se apelaba a una suerte, ¿no es cierto?, de autogestión o una forma de autorregulación de la manera en la que iban a hacer política, que en el fondo no resultó porque faltan, ¿no es cierto?, igual siempre estos espacios un poquito más estructurales que ordenan o dirigen los elementos los insumos que pueden aportar cada uno de sus miembros hacia ese fin que ya todos tienen más bien establecido. Lo que sí podría pasar es que si nosotras comenzamos a darnos cuenta del nivel de incidencia que podemos generar en el sistema político, entonces efectivamente yo creo que esta cuestión podría mantenerse, o este estado de cosas podría mantenerse, porque estamos hablando de que somos una gran cantidad de votantes, ¿ya? Y también nuestra participación o nuestra incorporación a sistemas de presión o grupos de presión que generen incidencia política nos permitiría requerir quizás no solo de los partidos, sino que de todo otro tipo de organización que quiera participar en política, exigir la representatividad de vida. Y eso es algo que yo siento que algunos partidos políticos sí están notando, como se ven presionados todavía en el fondo a hacerlo, ¿ya? Y el ideal sería que eventualmente en un futuro fuera más orgánico, pero no es, yo sé que las acciones afirmativas son transitorias, pero lo que ocurrió con la Convención Constituyente, literalmente es paradojal, es una sola situación y es específica, no puede permitir determinar que este va a ser el futuro de todas las próximas elecciones, que no generan el mismo nivel de convocatoria tampoco, que lo que generó la Convención Constituyente. Okay. Entonces, ahora mismo por decir así, nuestro trabajo dentro de la política sería seguir incentivando para tratar de mantener algún tipo de impacto similar dentro de la participación de la mujer, como lo que ocurrió en esta situación, pero no nos asegura que se vaya a mantener.
Lo cierto es que, a ver, por eso señalo la lucha permanente, porque para nosotras, para las mujeres, va a ser una lucha de carácter permanente hasta que se vuelva algo orgánico. En la medida que sigamos necesitando este tipo de foro, de este tipo de discusión, es porque justamente hay brechas y todas nosotros podemos, nosotras y nosotros podemos notarlo. Entonces, directamente, el trabajo que tenemos nosotras ahora es seguir logrando esa incidencia y también hacerlo, ¿no es cierto?, quizás de forma institucionalizada o extrainstitucional. Yo creo que en ambos casos puede hacerse, pero se tiene que seguir, porque si se deja el momentum que se ha alcanzado, no sabemos si esto va a durar para un par de elecciones más, directamente. Porque está el sistema es reaccionario porque busca la mantención de privilegios, es eso. Yo quiero preguntar algo en relación al concepto de paridad, que en relación a un debate que se dio en la Convención Constituyente hace poco, que habían ciertas comisiones, o cierta parte de la convención quería entender la paridad como un piso mínimo y otro como el límite, o sea que era una mujer y un hombre sí o sí, mientras que otras personas decían que no, que tenía que partir como que podía ser más de una mujer. Creo que era Alondra Carrillo y después salió Bárbara Sepúlveda explicando como que en estándares internacionales ya se había entendido así como anteriormente, igual como un piso mínimo, porque era más que nada una medida afirmativa. Y después incluso Elisa Loncón dijo como otra definición que en ese momento no entendí muy bien, pero como que en los pueblos originarios significaba así incluso como una mujer, no sé, cosechando y otra como haciendo otra tarea doméstica, o que un pueblo originario y otro pueblo originario igual eran paridad. Como que ahí igual me perdí un poquito, pero lo otro igual como que estuve de acuerdo porque esta es mi opinión personal, pero cuando yo vi que eran más mujeres que hombres saliendo electos para la Convención Constituyente y que eso se cambió, pensé que igual era como algo que no debía hacerse porque las mujeres siempre hemos estado infrarrepresentadas a lo largo de la historia y que una sola vez estemos mucho más representadas. No sé en qué afecta tanto eso a la sociedad, inclusive yo creo que es mejor porque el modo en que se ha hecho la política masculina y los hombres dominando la mayoría de las juntas directivas han llevado al mundo a estar tal y como está. Entonces, no sé, como que para mí me molestó un poco y como que sentí que nadie me entendía y que no lo podía hablar con nadie, pero cuando vi eso en relación a la paridad de la Convención Constituyente, que ya se había entendido así, como que me sentí mejor. Y no sé si usted sabía esa visión o si comparte más esa o que es como el límite o piso mínimo. Bueno, yo también pienso que era el piso mínimo. Yo entiendo que es el piso mínimo porque lo que se buscaba era superar la simetría, la barrera con la que ya estábamos, ¿no es cierto?, participando nosotros. Y si se superaba la barrera, lo demás era ganancia, por decirlo así, tratando de explicarlo de una forma lo menos legal posible. Perdón, lo más legal posible. Pero además de eso, de señalar que sí, que yo considero que es un piso mínimo, usted tocó como 1000 temas más que son súper, bueno, sacan hartas ronchas en realidad, son temas complejos, porque también desde una perspectiva del feminismo, una perspectiva bastante crítica, los sistemas actualmente imperantes de carácter, ¿no es cierto?, competitivo, ¿no es cierto?, que buscan la adquisición del poder para la mantención de privilegios, que se alejan de mandatos, ¿no es cierto?, de solidaridad o de cooperación, también entenderían que está basada en estas proyecciones tóxicas de lo que es el ser masculino, o de lo que mal se entiende por masculinidad, porque ahí es mucho más profunda la discusión, porque nosotros incluso decimos, bueno, eso es porque la masculinidad, ¿no es cierto?, se ve reflejada en los sistemas políticos, se ve reflejada en los sistemas económicos, el sistema capitalista es un sistema voraz porque está basado en un sistema de competencia, que son estos elementos, ¿no es cierto?, que ya trae en su sí el masculino, ¿no es cierto?, desde los albores de la historia, qué sé yo, pero también está el problema de que sigamos entendiendo que el masculino tiene ciertas características asociadas, por ejemplo, en específico, y que son estas características, ¿no es cierto?, negativas y de competencia, pero esa es como la meta discusión que está detrás de toda la otra discusión. De hecho, dentro de lo que usted refiere, desde el punto de vista político también,
hay sistemas teóricos que postulan que la superación de los sistemas capitalistas pasan por la reivindicación del feminismo, mientras que otros señalan que en realidad la lucha es primero, ¿no es cierto?, de clase con el proletariado, y el feminismo es como parte de eso, pero no es lo principal. Entonces esos dos puntos conflictúan. Eso da como para todo otro tema, pero es interesante también que lo haya mencionado. Habiendo dicho eso, para mí era el piso mínimo. Ahí Fernanda levantó la mano. Profesora, respecto a, bueno, me quedó rondando en la cabeza más que una pregunta, es como un análisis respecto a la violencia que sufrieron finalmente las mujeres pertenecientes a la convención. Sí, me quedó rondando respecto a la violencia psicológica, moral y ideológica, porque se ve mucho que en el caso de los hombres, claro, obviamente siempre van a haber comentarios negativos, pero siempre suelen ser respecto a su ideología, en la mayoría. Siempre se les suele insultar respecto al partido que representa, y en el caso de las mujeres es completamente contrario. Son netamente a veces normalmente hacia su inteligencia. Después sigue respecto a si es de algún grupo étnico, y me pasó mucho que cuando finalmente quedó seleccionada como presidenta Elisa Loncón, aparecieron muchos TikTok y yo la estaba viendo y me acuerdo que los comentarios eran tan básicos, porque eran como, mírenla cómo habla, no me creo que tenga un título, y eran comentarios que en realidad no eran coherentes, porque básicamente apelaban a que por cómo hablaba ella no era inteligente y que no tenía título, y ni siquiera había una investigación de por medio. Ni siquiera apelaban, por último, en el caso básico de que el partido no les gustara, insultarla por eso. No, era netamente por sus capacidades por ser mujer, por la inteligencia que ella tenía, por si tenía títulos o no. Y en el caso de los hombres es completamente distinto. Nunca cuestionan en el caso de un hombre si este tiene títulos o no, como que asumen que los tiene. Y es bastante fuerte analizar esos comentarios, que en realidad en su mayoría de las redes sociales, cuando tratan de mujeres, son psicológicos y insultan sus capacidades intelectuales sobre todo. Bueno, es que eso es porque el entredicho de las capacidades, o sea, las capacidades de las mujeres, perdón, siempre van a estar en entredicho. Por eso me refiero yo que igual es una lucha de carácter permanente, porque allí donde el comportamiento de algunos es algo esperable, para nosotros es algo que tenemos que demostrar. O sea, es como, respecto de las mujeres, imagínense que está invertida la carga de la prueba, si fuera a utilizar un término jurídico. Nosotras tomamos los espacios demostrando nuestras capacidades, ¿no es cierto? En cambio, en el caso, por ejemplo, de los hombres que se encuentran bien posicionados políticamente, hay que demostrar que no las tienen. Y de allí, ¿no es cierto?, también la diferencia, incluso en la forma en la que nos insultan directamente. O sea, es fuerte pensar también que incluso en el ámbito del odio que recibimos hay diferencias sustanciales, porque está dirigido, ¿no es cierto?, a lo que se entiende que hacemos y somos nosotras por el hecho de ser mujer, no a los resultados de nuestras gestiones tampoco, directamente. Gracias, profe. Ahí Catherine igual levantó la mano. Hola, buenas noches. Primero felicitar la ponencia, porque siempre es un agrado escuchar a la profesora Gabriela en estos espacios. Uno siempre aprende mucho de ella y siempre da gusto estar participando, y sobre todo con gente joven. O sea, no pongo la cámara porque es viernes y estoy desastrosa, pero sí, me doy cuenta que soy mucho mayor que ustedes. Pero me quedó dando vuelta la pregunta que hizo Camila, y bueno, la presentación y el concepto de lucha permanente que planteaba Gabriela. Y me surge esta pregunta, porque recordemos que esta paradoja que se dio con la elección de constituyentes fue posterior al estallido social, fue posterior a una lucha constante que se dio todo el año 2019, parte del año 2020, donde se levantaron varias banderas, dentro de ellas el feminismo, la igualdad, la no discriminación. Entonces, mi pregunta es si crees que estas luchas o estas banderas que se levantaron durante el estallido social al final influyen como parámetros que se establece la gente al momento de votar, de piso mínimo. Es decir, si las personas al ir a votar con todas estas banderas que se vinieron como
repitiendo durante el año 2019 y el año 2020, fueron como una especie de campaña al momento de realizar esta elección. Entonces mi pregunta es, bueno, son dos en realidad, si crees que influyó y si, más que una pregunta es, si hay o determinas tú relevante seguir trabajando en estos espacios precisamente y en seguir todavía manteniendo esta lucha permanente. En el sentido de que sigamos impulsando, tal vez no de la forma de un estallido social, pero sí sigamos trabajando como mujeres en el hecho de no bajar lo que hemos ganado hasta ahora, porque efectivamente es difícil mantener todo lo que se ha ganado como se ha visto ahora en la Convención Constitucional. Entonces, si crees primero que influyó y si consideras que no hay que abandonar esos espacios que se han ganado hasta ahora. Eso. Mira, igual bastante interesante el planteamiento, pero efectivamente es mi idea que sí, influyó mucho. ¿Por qué? Porque justamente lo había referido un poquito anteriormente, el movimiento posterior al 18 de octubre, ¿no es cierto? Lo que ocurre con posterioridad al 18 de octubre es un movimiento reivindicatorio, pero no solo de derechos, también parte siendo, ¿no es cierto?, una manifestación del repudio a las condiciones actuales que nos representaba el país, principalmente para aquellos grupos, ¿no es cierto?, que se encontraban en desventaja, o que siempre se han encontrado, ¿no es cierto?, en desventaja. Y todos esos grupos, ¿no es cierto?, dentro de todos esos grupos siempre van a estar los marginados, los oprimidos, lo históricamente, ¿no es cierto?, extramuros del ámbito social. Entonces lo que ocurrió fue que confluyeron en esta, voy a decir olla común, no es que quiera, pero confluyen en esta olla común, ¿no es cierto?, todos estos requerimientos muy sentidos de las personas que toda la vida no han tenido estos espacios de participación política, justamente. Esta fue la instancia, ¿no es cierto?, de participación y de creación de tejido social que tuvimos nosotros en Chile después de muchos años, pasando por un periodo casi permanente de transición a la democracia. Entonces, qué fuerte lo que dije, pero lo que pasa en relación también con eso es que las mujeres estamos dentro de todos esos grupos. Las mujeres están el corolario de la experiencia de ser mujer en el país, más, por ejemplo, separando a aquella de las mujeres, ¿no es cierto?, que cohabitan en un espacio de mayor privilegio, porque obviamente existe, ¿no es cierto?, están en todos esos espacios, ¿no es cierto?, de necesidad de reivindicar cosas. Y eso permitió, ¿no es cierto?, darse cuenta que al momento de mirar, por ejemplo, a la persona que más había estado levantando, no sé, luchas medioambientales, tenías ahí a personas como Cristina Dorador. A la persona que estaba representando, ¿no es cierto?, las luchas de las personas con discapacidad, tuviste la candidata, ¿no es cierto?, Vianey Serralta. De aquí hacia el sur, ¿no es cierto?, la reivindicación de las luchas por el pueblo mapuche, Elisa Aloncón, la reivindicación, ¿no es cierto?, de las personas que han pasado por procesos judiciales injustos en el ámbito, ¿no es cierto?, también de las reivindicaciones indígenas, como pasó, ¿no es cierto?, con la Mati. Entonces, si nos fijamos, al momento de buscar representatividad relacionada con las cosas que de verdad sentíamos faltaban en el país, habían mujeres detrás de eso. Entonces, eso propició, ¿no es cierto?, que se diera un espacio de representación, de necesidad de llevar a las mujeres y representarlas, ¿no es cierto?, en el cambio constitucional. Y además vino de la mano con que como nunca el movimiento feminista se estaba posicionando desde antes con mucha fuerza. Todo esto influyó en este momento en que tengamos una convención como la tuvimos, donde literal la paridad nos jugó en contra, pero por lo mismo no es algo permanente. Lo que sí es permanente, creo yo, en este momento es la lucha por la reivindicación del espacio que la mujer merece en los sistemas políticos, que debe ser igual, ¿no es cierto?, al del hombre, si es así. Eso no lo tenemos todavía. Basta que observemos, ¿no es cierto?, la configuración de los distintos organismos del Estado para darnos cuenta que no estamos cerca de eso todavía. Y como no estamos cerca de eso todavía, esta es una oportunidad para tomar el impulso y seguirlo llevando adelante.
porque si no lo seguimos llevando adelante, no se va a mantener. Eso lo puedo dar acá, después me piden la firma, pero está grabado, así que eso casi puedo asegurarlo. Hay que seguir, derechamente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo igual quiero decir que estoy muy de acuerdo con eso que dijo de que eso no se iba a mantener, y también pienso que, por ejemplo, para las campañas presidenciales muchas veces se instrumentalizó como los problemas de la mujer, y eso lo noté harto como en la campaña de Howard, porque yo voté por Howard, pero aún así como que no me sentía como bien con ninguna candidatura, porque hizo como un episodio de su franja como mostrando la violencia de la mujer para hablar de las viviendas populares, y lo mostró de una manera así como muy absurda, porque como que la mujer obtenía la vivienda popular y gracias a eso el hombre como que no la molestaba más, sin explicar como por qué en una vivienda popular no llegaría si llegó a todos los otros lados a los que se fue. Y aparte lo mostraba de manera súper fuerte, y muchas como psicólogas que sabían del tema decían que eso era como un gatillante para una persona que había vivido una experiencia similar, y yo que por suerte no he pasado por algo así, igual me sentí muy mal después de ver como ese video, como que era como morboso inclusive. No sé, no creo que lo haya hecho con esa intención, pero se nota como que no se informó, y si de verdad como que le interesara la causa femenina se hubiese informado. Y yo creo que si a los partidos de verdad le hubiese interesado el feminismo, hubiesen tratado de darle más representación a una mujer o tirar a una mujer como candidata a cosas que no hicieron. Y Boric lo mismo, como con lo del trabajo sexual, que igual es como, hay gente que sí está a favor de la regularización, aún así como que no dio más espacio al debate, se nota que no se informó más tampoco. Entonces siento que no se toman el feminismo como algo en serio, el Frente Amplio tampoco y el PC tampoco. Ese es un punto súper importante de lo que refiere, ¿no es cierto?, el hecho de pasar de objeto político a sujeto político. Porque lo que tenemos que entender nosotras como mujeres, que es parte, ¿no es cierto?, de la mantención, ¿no es cierto?, de esta lucha, por decirlo así, es que las demandas reivindicatorias, ¿no es cierto?, del feminismo tienen que ser llevadas de las manos por mujeres. Yo sé cómo suena, no estoy diciendo acá, no me voy a meter, chicas, con mucho respeto, no me voy a meter en la discusión, ¿pueden los hombres ser feministas? Literal que no alcanzamos en este momento a llevar una discusión así. Pero sí puedo señalar lo siguiente. La política literalmente busca hacerse con el poder. Y las técnicas o tácticas estrategias para buscar hacerse con el poder pueden ser muy variadas. Y muchas de ellas es instrumentalizar la coyuntura. En este momento el feminismo se ve como algo coyuntural, se ve como un elemento del momento, por decirlo así, que ha ganado mucha fuerza en estos últimos años. Entonces, lo que hay que hacer en el fondo con el feminismo es demostrar que hay una transversalidad y una proyección hacia el futuro de las reivindicaciones feministas que no pasan por el reconocimiento del feminismo en el ahora solamente, sino que de aquí en más, de aquí para siempre. Y eso implica también por parte de nosotras las mujeres, y que lata porque es otra responsabilidad en el fondo que tenemos también nosotras, de llevar nosotras también de la mano las causas, ¿no es cierto?, del feminismo. Porque en el momento en el que soltamos el feminismo y el feminismo queda ahí como una herramienta de la cual pueden, ¿no es cierto?, usufructuar personas que a lo mejor ni siquiera comparten lo que el mismo establece. De ahí que sea tan importante que, por ejemplo, dentro de los programas políticos hay secciones feministas, las sigan haciendo, por ejemplo, mujeres que sean politólogas feministas, qué sé yo. Eso también es de suma relevancia. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. También hay que ser capaz de decirle a las personas, me encuentro genial que estés apoyando todos los petitorios que hemos planteado desde el punto de vista feminista, ¿ya? Pero si tú no entiendes el feminismo, no me sirve a mí que tú le estés dando voz a mis demandas. Necesito que quien le esté dando voz a mis demandas, porque si no pasamos a ser forma y carecemos de contenido. Entonces necesito que la persona que esté representando mis demandas entienda por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Eso principalmente, ¿cierto? Tienen que darse ambas cosas. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o un comentario?
Ya, si no es así, damos por finalizada esta presentación. Muchas gracias a quienes asistieron. Muchas gracias, profesora, por la presentación, estuvo muy completa y por el tiempo. Y ojalá poder seguir repitiendo instancias como esta. Que tengan Yo buenas le agradezco la invitación, encuentro que están igual súper potentes, se han movido bastante, es importante posicionar estas temáticas, así que la verdad es que yo lo felicito y siempre a la disposición para lo que requieran, chicas, y nada, o sea, yo también les agradezco estar acá, literal, viernes en la noche, así que muchas gracias. Es así, ¿o no? Así no estoy tan vieja, ¿eh? Ya, chicas, cuídense harto. Muchas gracias también, chicos también, porque veo un participante por ahí. Y nada, pues, sigan adelante. Espero también que ustedes pronto estén acá, ustedes hablando sobre cómo se superaron ya toda esta brecha y problemática en pos de la reivindicación de los derechos de las mujeres.